Comenzaremos nuestra meditación en esta mañana, apreciados hermanos, haciendo una invocación. Oremos. Amado Padre, Creador de los cielos y de la tierra, límpianos, purifícanos, borra nuestra iniquidad, Señor, conforme a tu promesa. Tú estás empeñado, amado Padre, en la obra de la expiación final desde 1844. Te suplicamos, amado Padre, que permitas que nosotros seamos expiados del pecado. Acompaña, Señor, a cada oyente en esta mañana, a cada persona que está presente aquí a través de estos medios, y permítenos entrar en la atmósfera de la expiación, de la purificación y de la victoria sobre el pecado. Tú vas a venir, tú estás viniendo por todos aquellos que han alcanzado y que alcanzarán la victoria sobre el pecado. Señor, permite que nosotros no seamos una excepción de esa experiencia única tuya, de purificar, de emblanquecer y de limpiar nuestras vidas y dejarlas en la imagen y semejanza tuya otra vez por la fe. Guárdanos pues en esta hora y enséñanos a entrar a este tiempo de angustia por la fe en Jesús. Lo suplicamos y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Parte de la revelación, hermanos, es dada en símbolos. Y el Señor sabe en su sabiduría por qué nos dio gran parte de la revelación en símbolos. Y aquí tenemos en Jeremías un símbolo del tiempo de angustia. Pero cada símbolo apunta a una realidad. Cada símbolo señala una realidad. Ojalá que en esta mañana, apreciados hermanos, tú seas la realidad y aprovechemos la enseñanza del símbolo que nos entrega el libro de Jeremías, el profeta Jeremías, a través de las Escrituras. Vamos a mirar este símbolo. Este símbolo que fue una realidad en la descendencia de Abraham, y esta realidad que no debe ser simbólica en tu vida, sino un hecho en tu vida, para nosotros alcanzar la victoria que Jacob alcanzó. Abramos las Escrituras en Jeremías capítulo 30. Y vamos a leer aquí algunos versículos. Vamos a leer estos versículos con cuidado. Jeremías capítulo 30. Comencemos con el primer versículo. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo: Escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Estas, pues, son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Versículo 5. Estamos en Jeremías capítulo 30. Porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Las Sagradas Escrituras, el profeta Jeremías, inspirado, coloca aquí a Jacob como símbolo del tiempo de angustia, por el cual tú y yo vamos a pasar en manera concreta y real y no simbólica. El profeta Jeremías aquí coloca el símbolo, pero tú y yo somos la realidad. Voy a leer una explicación que da el Espíritu de Profecía sobre esta experiencia, y la tomo del Conflicto de los Siglos, la página 602. La noche de la aflicción de Jacob, cuando luchó en oración para ser librado de manos de Esaú, representa la prueba por la que pasará el pueblo de Dios en el tiempo de angustia. El Espíritu de Profecía aquí está tomando
la experiencia de Jacob y la toma como el símbolo de la realidad en que tú y este servidor, en que nosotros vamos a pasar en estos días. Y esto no es futuro, hermanos. Estamos en la misma frontera, en el mismo lindero de este mundo lleno de angustia y de pesar. La noche de aflicción de Jacob, cuando luchó en oración para ser librado de manos de Esaú, representa la prueba por la que pasará el pueblo de Dios en el tiempo de angustia. Los que acompañaban a Jacob, sin armas e indefensos, parecían destinados a caer irremisiblemente víctimas de la violencia y la matanza. A esta angustia se agregaba el peso abrumador de los reproches que se hacía a sí mismo, pues era su propio pecado. Repito y enfatizo, hermanos, muy importante esto, pues era su propio pecado. Los que acompañaban a Jacob, sin armas e indefensos, parecían destinados a caer irremisiblemente víctimas de la violencia y la matanza. A esta angustia se agregaba el peso abrumador de los reproches que se hacía a sí mismo, pues era su propio pecado el que le había puesto a él y a los suyos en semejante trance. Su única esperanza cifraba en la misericordia de Dios, su único amparo debía ser la oración. Enfatizo, y aquí vengo a aprovechar el símbolo y aplicarlo a tu realidad, a mi realidad. Ojalá, apreciados hermanos, que nosotros, por la misericordia del Señor, mediante la influencia del Espíritu Santo, podamos conocer mi realidad, tu realidad. A esta angustia se agregaba el peso abrumador de los reproches que se hacía a sí mismo, pues era su propio pecado el que le había puesto a él y a los suyos en semejante trance. Hermanos, y aquí, hermanos, yo tengo que hacerme esta radiografía. Hermanos, angustia y pecado es lo mismo. Angustia y pecado es lo mismo. En la experiencia de Jacob, en el trance de Jacob, en el desarrollo de la vida de Jacob, llegó el momento en que su angustia era su pecado. Pero ignoraba su pecado y era víctima de la angustia. Y era víctima de una angustia donde él no reconocía la causa de su angustia. De acuerdo con el relato de Génesis, él veía asesinos, él veía atracadores, él veía ladrones, él veía toda clase de impíos contra él. Hermanos, esa noche, quien se acercó a Jacob fue el mismo Señor y él lo confundió con un asesino, con un ladrón, con un atracador del camino que lo iba a destruir. ¿Qué clase de angustia tenía Jacob? ¿Qué clase de situación tenía Jacob? Pero qué difícil para el ser humano, hermanos. Qué difícil para el ser humano reconocer la causa. Déjenme, apreciados hermanos, aprovechar esta oportunidad para leerla aquí en el tomo 2 de los testimonios, leer aquí una sentencia del Espíritu de Profecía. Escuchen lo siguiente. Escuchemos lo siguiente, hermanos, y esta sentencia la voy a leer para mí. Esta sentencia la voy a leer para hacerme una radiografía a mí mismo. Hermanos, tú y yo estamos en la tarea más solemne en esta hora de encontrar la causa de la angustia y de resolver la causa de la angustia para entrar en el tiempo más difícil de la historia de este mundo, cuando el pecado el Señor lo va a resolver y no experimentar la angustia externa que producen las circunstancias donde esta historia de pecado va a concluir. Nosotros debemos de entrar
Nosotros debemos de entrar a esta experiencia así como Daniel entró a la experiencia del foso de los leones, en paz, en fe, en seguridad, en certeza, en las manos de Dios. Escuchen la razón de la angustia. Escuchen la única razón de la angustia en cualquier circunstancia de la vida. Estoy leyendo aquí del tomo 5 de los testimonios para la iglesia, en la página 120. Voy a leer despacio. El pecado más difundido que nos separa de Dios. A ver, el pecado más difundido que nos separa de Dios. El pecado más difundido que me separa a mí de Dios, que te separa a ti de Dios y provoca tantos trastornos espirituales contagiosos. A ver, repito, hermanos, y hagámonos la radiografía de la inspiración. El pecado más difundido que nos separa de Dios y provoca tantos trastornos espirituales contagiosos es el egoísmo. A ver, ¿cuál es el pecado más difundido que nos separa de Dios y que provoca tantos trastornos espirituales contagiosos? ¿Como un virus? El egoísmo. El pecado más difundido que nos separa de Dios y provoca tantos trastornos espirituales contagiosos es el egoísmo. A continuación, no se puede volver al Señor excepto mediante la abnegación. No se puede volver al Señor excepto mediante la abnegación. ¿Qué es la abnegación? La negación del yo. La negación de mi deseo. La negación de mi intención. La negación de mi pasión. La negación de mi condición caída. No se puede volver al Señor excepto mediante la abnegación. Por nosotros mismos no podemos hacer nada. Pero si Dios nos fortalece, podemos vivir para hacer bien a otros y de esta manera rehuir el mal del egoísmo. Repito, por nosotros mismos no podemos hacer nada, pero si Dios nos fortalece, podemos vivir para hacer bien a otros y de esta manera rehuir el mal del egoísmo. No necesitamos ir a tierras paganas para manifestar nuestros deseos de consagrarlo todo a Dios en una vida útil y abnegada. Debemos hacer esto en el círculo del hogar. ¿En qué círculo nosotros podemos alcanzar la victoria? Debemos hacer esto en el círculo del hogar, en la iglesia, entre aquellos con quienes tratamos y con aquellos con quienes hacemos negocios. En las mismas vocaciones comunes de la vida es donde se ha de negar al yo. En las mismas vocaciones comunes de la vida es donde se ha de negar al yo y mantenerlo en sujeción. Pablo podía decir, cada día muero. El famoso versículo de 1 Corintios 15, 31. Es esa muerte diaria del yo, en las pequeñas transacciones de la vida, lo que nos hace vencedores. A ver, hermanos, aquí que se coloca un ejemplo distinto al que coloca Jeremías. Jeremías colocó el ejemplo de Jacob como el símbolo de la angustia. El Nuevo Testamento coloca al apóstol Pablo como el símbolo de la victoria sobre lo que produce la angustia en tu vida, la congoja en tu vida, la depresión en tu vida, la desestabilidad emocional en tu vida. Y la Escritura dice, en las mismas vocaciones comunes de la vida es en donde se ha de negar al yo y mantenerlo en sujeción. Pablo podía decir, cada día muero. Es esa muerte diaria del yo en las pequeñas transacciones de la vida lo que nos hace vencedores. Debemos olvidar el yo por el deseo de hacer bien a otros. ¿Qué fórmula? ¿Qué fórmula, hermanos? ¿Qué fórmula de la inspiración? Debemos olvidar el yo por el deseo de hacer el bien a otros. A muchos les falta decididamente amor por los demás. En vez de cumplir fielmente su deber, procuran más bien su propio placer. Dios impone positivamente a todos los que le siguen el deber de beneficiar a otros con su influencia y recursos.
y de procurar de él la sabiduría que los habilitará para hacer todo lo que esté en su poder, para elevar los pensamientos y los afectos de aquellos sobre quienes pueden ejercer su influencia. Al obrar por los demás, se experimentará una dulce satisfacción, una paz íntima que será suficiente recompensa. Escuchen el remedio, escuchen el remedio. Y hermanos, contrastemos este remedio con la conducta de Jacob, para que nosotros miremos lo perfecto del símbolo de la inspiración. Cuando me proyecta a mí la escritura y la profecía me proyecta a mi tiempo de angustia de hoy o de mañana, de pasado mañana. Y la génesis, el origen de esa angustia, será siempre lo que originó la angustia de Jacob, su egoísmo. Hermanos, ¿desde cuándo se manifestó el egoísmo en la experiencia de Jacob? Las escrituras dicen que desde el vientre, y escuchen esto, hermanos, que es demasiado solemne, desde el vientre de Rebeca, desde el vientre de la esposa de Isaac, estaba la lucha. ¿Quién iba a ser primero? ¿Quién iba a ser primero? Desde el vientre, ¿quién iba a ser primero? La misma Rebeca experimentó en su vientre una pugna en su vientre. Ella experimentó una pugna de que había una lucha, y las escrituras lo registran. ¿Quién quería nacer primero? Interesante este simbolismo, hermanos. Muy importante este simbolismo. Apliquémoslo a tu vida. Apliquémoslo a mi vida. Apliquémoslo a nuestra vida, hermanos, este símbolo. ¿Cuántas veces he querido figurar? ¿Cuántas veces he querido ser reconocido? ¿Cuántas veces he querido ser aplaudido? ¿Cuántas veces he querido ser primero? ¿Cuántas veces, hermano? Y ahí se gesta el proceso de angustia espiritual, el proceso de angustia moral en la experiencia de cada ser humano, que lo va a llevar a un clímax, así como Jacob llegó a un clímax. Jacob llegó a un clímax, y ese clímax lo llevó a esa noche de angustia tan fatal. Pero hermanos, tú y yo podemos evitar ese clímax. Tú y yo podemos evitar el clímax de angustia de Jacob y entrar al tiempo de angustia, participar de las escenas de angustia como participó Daniel, como participó Mardoqueo, en paz, en tranquilidad. Mardoqueo y Daniel, símbolos de participar de decretos de muerte, de participar de sentencia de los reyes de muerte, pero en paz, en armonía, en fe. Hay un versículo, apreciados hermanos, hay un versículo que a este servidor le ha costado entender. Hay un versículo en las Escrituras que el apóstol Pablo presenta, que a este servidor le ha costado experimentar. Este versículo, apreciados hermanos, es fundamental. Y vamos a mirarlo brevemente en esta hora. Hablamos las Escrituras en Romanos 14. Ese versículo está en el libro de Romanos. Romanos 14. Romanos 14 es un capítulo muy interesante. Y cuánto me gustaría que los hermanos le pusieran mucho cuidado a esta radiografía de Romanos 14. Romanos 14 comienza hablando de los débiles en la fe. Pero quiero concentrarme en el último versículo. El último versículo tiene la sentencia a la cual quiero hacer referencia en esta mañana e invitarles a ustedes a reflexionar. A mí este versículo me ha trasnochado. Este versículo ha sido para mí un desafío a través de mi experiencia cristiana. El versículo 22 dice, pregunta, ¿tienes tu fe? Versículo 22 de Romanos 14 comienza con una pregunta cortica. ¿Tienes tu fe? A ver, ¿tenía Jacob fe?
hermanos. Bueno, nadie puede vivir sin fe. Ustedes saben, hermanos, que hay dos clases de fe. Hay fe en lo falso y hay fe en lo verdadero. Y la mayoría, todos los pecadores, tenemos fe en lo falso. Tenemos fe en el yo. Tenemos fe en nuestro orgullo. Tenemos fe en nuestro egoísmo. Tenemos fe en nuestra complacencia propia. Tenemos fe en nuestra seguridad propia. Todos nosotros nos desarrollamos con fe en nuestro egoísmo, con fe en nuestro yo, con fe en nuestro orgullo, con fe en nuestra complacencia propia. ¿Pero fe verdadera? Y aquí el versículo 22 de Romanos capítulo 14 me hace la pregunta, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Tenla para contigo, y escuchemos, delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y aquí está la sentencia. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y todo lo que no es de fe es pecado. Hermanos, ¿qué es eso? Y yo me pregunto en mi propia experiencia, ¿qué es esto? Porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. A ver, no sé si alguna vez tú has pensado en esta definición negativa de pecado. Nosotros hemos entendido que el pecado es la transgresión de la ley de Dios. Es la definición clásica que nosotros tenemos de pecado, que pecado es no obedecer un mandamiento de la ley de Dios. Pero aquí el apóstol Pablo nos da otro matiz y entonces nos dice, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Hermanos, hagamos una evaluación de nuestra conducta diaria y utilicemos el símbolo de Jacob para hacer la evaluación de la conducta diaria. Jacob es el símbolo perfecto. Jacob es el símbolo perfecto en esta experiencia, hermanos. Y aquí Jacob tuvo un desarrollo y afortunadamente está bien registrado esto en las Sagradas Escrituras. ¿Ok? En las Sagradas Escrituras está registrado todo esto desde el nacimiento de Jacob. Es una de las experiencias de las biografías que más espacio ocupa en el libro de Génesis. Y hermanos, interesante, el Señor tuvo que cambiarle el nombre a Jacob. ¿Ok? Aquí dice, en lo que leímos en el tomo 5 de los Testimonios, el pecado más difundido que nos separa de Dios y provoca tantos trastornos espirituales contagiosos es el egoísmo. El pecado más difundido que me separa a mí de Dios. El pecado más difundido que te separa a ti de Dios es el egoísmo. Hermanos, ¿qué es en esencia el egoísmo? El egoísmo en esencia es yo, el centro. Yo, el centro. La palabra egocentrismo define eso muy bien. Egocentrismo. Yo, el centro. A ver, hermanos, ¿cómo en la experiencia tuya y cómo en la experiencia mía, tú y yo llegamos a ubicarnos en el centro? ¿Recuerdan los sueños de José? ¿Recuerdan los sueños de José, el hijo de Jacob? ¿Y la manera como sus hermanos reaccionaron? Porque ellos interpretaron eso de acuerdo con el sentir egoísta del ser humano
donde yo no quiero que otro sea más, sino que cada uno quiere ser más. Hermanos, escuchen lo que dice aquí, en la página 121 del tomo quinto de los Testimonios. Escuchen lo que dice aquí. En el cielo, nadie pensará en sí mismo. En el cielo, nadie pensará en sí mismo, ni buscará su propio placer, sino que todos, por amor puro y genuino, procurarán la felicidad de los seres celestiales que los rodean. Y concluye, si deseamos disfrutar de la sociedad celestial en la tierra renovada, debemos ser gobernados aquí por los principios celestiales. Repito, en el cielo nadie pensará en sí mismo. Pregunto, ¿puedo imaginarme qué es eso? ¿Puedo imaginarme qué es eso? En el cielo nadie pensará en sí mismo. Ahora, hermanos, miro a Pablo y miremos al mismo tiempo a Jacob. Miremos la diferencia entre la manera como Pablo pensaba y como Jacob pensaba. Pablo, en la cárcel, en los azotes, en los naufragios, en el hambre, en los peligros, en las situaciones con hermanos, no pensaba en sí mismo. Siempre estaba pensando y siempre estaba trabajando y siempre estaba obrando en cómo servir, en cómo ayudar, en cómo aliviar, en cómo restaurar, en cómo sanar y en cómo liberar a sus hermanos y a sus semejantes. Hasta se propuso pagarle al esclavo, pagarle lo que él debía para liberarlo. A Tito, hermanos, se puede experimentar, pensar y no pensar en sí mismo. Jacob elaboró su tiempo de angustia y su tortura mental durante tanto tiempo porque desarrolló todo el tiempo el pensamiento en sí mismo. Mi primogenitura. Él había entendido algo de esa costumbre agradable del Antiguo Testamento, de la primogenitura. Pero él sabía que por nacimiento no le pertenecía la primogenitura, que por nacimiento la primogenitura le pertenecía a Esaú. Pero cuando en el desarrollo de su personalidad, en el desarrollo de sus valores y de sus valores, en el desarrollo de sus valores, él llegó a comprender lo que implicaba la primogenitura, no sé a qué edad. Pongo un ejemplo. ¿A qué edad tú tuviste valores de dinero? ¿A qué edad este servidor tuvo valores de dinero? ¿A qué edad y en qué momento tú tuviste valores de lo tuyo, de tener, de poseer, de lo mío? Jacob, muy pronto, desarrolló los valores de tenencia, de tener. Y a medida que desarrollaba los valores de tener, de lo mío, de lo propio, de lo que yo adquiero, de lo que llega a ser mío, perdía los valores de ser semejante al Señor. Muy importante esto, hermanos. Muy importante esto, hermanos. Valores de tenencia en oposición a valores de ser en la experiencia de la victoria sobre el pecado. Y Satanás trabaja con nosotros por desarrollar valores de tenencia para colocarlos en contra de los valores de ser, la imagen y semejanza de Dios. Este conflicto lo tenemos aquí bien marcado. Y Jacob es una realidad perfecta. Y por eso la Escritura lo coloca como el símbolo perfecto. Y por eso, apreciados hermanos, tu necesidad, mi gran necesidad, alcanzar la victoria sobre el egoísmo. Alcanzar la victoria sobre el egoísmo. Y por eso el Señor Jesús, en su ministerio aquí en la tierra, colocó en primer lugar una condición. Y esa condición se la colocó a cada persona que llamó a ser su discípulo. Y la condición que él colocó fue: si tú quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo. Toma la cruz y camina. Toma la cruz y camina.
Aquí dice la inspiración, no se puede volver al Señor. No se puede volver al Señor. Yo no puedo regresar al Señor a menos, excepto mediante la abnegación. Hermanos, difícil para Jacob aceptar la abnegación. Fue muy difícil en su vida aceptar la abnegación. Allá cuando estuvo con Labán, allá cuando estuvo con su familiar, allá se las ingenió para él adquirir, poseer, e hizo transacciones con su familiar y logró la gran fortuna, buscando lo suyo, buscando lo suyo. Hermanos, lo contrario al egoísmo, según las Escrituras, y no solamente según las Escrituras, lo contrario al egoísmo, contrario al principio del amor, lo contrario al egoísmo, de acuerdo con la verdad, lo encontramos aquí en 1 Corintios capítulo 13. Vamos a mirarlo brevemente. 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13, aquí el apóstol Pablo explicó esto muy bien. ¿Ok? Aquí dice, aquí en 1 Corintios capítulo 13, el apóstol San Pablo explicó muy bien esto. Versículos 4 y 5. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece. ¿Queremos saber qué es el amor? Aquí el apóstol Pablo y la inspiración definen el amor con una serie de no. Y nosotros entendemos perfectamente el no. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido. Y escuchen el versículo 5. El amor no busca lo suyo. El amor es lo contrario al egoísmo. Lo opuesto del egoísmo es el amor. Y eso fue Jesús, el Cordero de Dios. Y tú y yo, apreciados hermanos, somos llamados. Tú y yo somos llamados a esta experiencia. El que vive esta experiencia del amor de Dios, la angustia no lo toma. La angustia no lo toma. La congoja no lo toma. El amor lo sufraga todo. El apóstol Pablo experimentó esto en contraste con el símbolo que tenemos en Jacob, que entró al tiempo de angustia. Jacob entró al tiempo de angustia angustiado, cargado, preocupado, porque no había alcanzado la victoria sobre su egoísmo, sus intereses personales egocéntricos. Y ustedes conocen muy bien la historia del Génesis en relación con esto. Apreciados hermanos, el secreto para no tener angustia es la victoria sobre el egoísmo. El secreto para no tener inestabilidad es la victoria sobre el egoísmo. Las Escrituras colocan el egoísmo como el epicentro del pecado. Recuerden lo que la Escritura enseña en el libro de Ezequiel 28, en el libro 14, en Isaías capítulo 14, lo que las Escrituras enseñan acerca de Lucifer. Cómo él subió, cómo él se elevó, cómo él se colocó en lo alto, cómo él se colocó arriba y llegó a ser más que el Señor. Ese misterio de ser más, ese misterio de ser el centro, ese misterio de ubicarnos donde solamente se ubica el Señor, ese misterio, hermanos, es el mismo misterio de nosotros, hermanos. Y ojalá que por la misericordia del Señor, tú y yo seamos conscientes en esta mañana y le podamos decir al Señor, Señor, toma nuestras vidas, Señor. Te entrego mi vida, te entrego mi condición, te entrego mi ser, Señor. Toma mi vida, porque no la puedo manejar yo. No la puedo manejar yo mi vida. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida, Señor, así como tomaste la vida de Pablo. Y él pudo lograr desarrollar la muerte de su egoísmo, la muerte de su pecado cada día, para no entrar, para pasar por circunstancias negativas, pero sin angustia, sin desesperación, sin angustia. Él entró a las circunstancias negativas de la vida, pero las experimentó sin angustia. Y nosotros debemos de estar en la experiencia, apreciados hermanos, como la experiencia de Jesús,
que entró al Getsemaní, y aun cuando sudó gotas de sangre por el peso del pecado sobre él, alcanzó la victoria y el enemigo no pudo destruirlo. Hermanos, estamos nosotros acercándonos al fin de esta historia de pecado. Nos estamos acercando al fin de este conflicto entre el bien y el mal cósmico a través de los siglos. Y el Señor nos invita a entrar en este proceso en fe. Entrar en este proceso en fe, en la negación de Jesús, con el certificado de que la victoria será nuestra, por la misericordia del Señor. El Señor nos puede habilitar, el Señor te quiere habilitar a ti en fe, para por la fe entrar a este tiempo y no caer en el pecado de Jacob, que vivió para él. Oremos, hermanos, en esta mañana. Amado Padre, tenemos dos símbolos especiales en la historia bíblica. Uno, Jacob, símbolo de angustia, y otros símbolos de paz y de victoria, como Pablo y Mardoqueo, y el mismo Señor Jesús. Señor, permítenos la fe de Jesús, permítenos la confianza de Jesús, permítenos, amado Padre, la seguridad y la convicción de Jesús, para nosotros caminar por fe y alcanzar la victoria sobre nuestro egoísmo. Ayúdanos, amado Padre, porque queremos entrar al tiempo de angustia de las circunstancias finales que van a incluir hasta las plagas, pero en la confianza en que entró David, en la confianza en que entró Daniel al foso de los leones, en paz. A la confianza en que entraron los jóvenes hebreos al horno de fuego, en paz, y caminaban sobre las llamas, y la llama no ardía en ellos, porque estaban viviendo la experiencia de fe y de confianza en ti, y habían crucificado como Pablo suyo. Guárdanos, Señor, en esta hora, y permítenos, Señor, en fe llevar tu cruz. En el nombre de Jesús lo suplicamos y agradecemos todo. Amén. Amén. Fuimos creados